Hola, soy el observador silencioso. Hoy traigo una historia real que parece sacada de una película de suspenso. La captura de alias El Socio, el hacker más buscado de Latinoamérica, un hombre que movía millones sin disparar una sola bala, pero con un poder mucho más letal, el control del dinero digital. Durante años, su nombre fue un susurro entre las sombras del cibercrimen. Nadie sabía quién era, pero todos temían su habilidad para robar fortunas con solo un clic. Operaba desde la comodidad de un computador, pero sus manos virtuales tocaban cuentas bancarias en varios países. Su especialidad, la clonación de tarjetas. Su campo de batalla, los cajeros automáticos. Y su ejército, una red silenciosa de cómplices que ejecutaban robos precisos, casi imposibles de rastrear. Hoy esa mente maestra cayó en Antioquia, pero las preguntas apenas comienzan. ¿Cuánto dinero logró mover realmente? ¿Quién lo protegía? Y sobre todo, ¿quién seguirá operando en su lugar ahora que El Socio está tras las rejas? La caída de El Socio no fue casual. Fue el resultado de 8 meses de rastreo minucioso por parte de la SIGIN, una cacería digital que cruzó calles de Medellín, Itaguí y Bogotá hasta dar con su rastro en Antioquia. Antes el hombre ya había sido arrestado en Ecuador y Bolivia, pero siempre lograba resurgir como un fantasma entre redes y cuentas bancarias. Las autoridades confiscaron pruebas y equipos, pero lo que más pesó fue el rastro humano, alias Mafe. Yuli y Mari, cada uno con un papel preciso, conformaban una maquinaria perfecta de fraude. Operaban sin disparos, con dispositivos y claves que vaciaban cuentas mientras nadie miraba. El botín se movía en hilos invisibles entre países. Los investigadores hablan de multimillonarios robos detectados en República Dominicana, El Salvador, Chile, Panamá y Colombia, una telaraña que aterraba a bancos y usuarios por igual. Y aunque hoy El Socio está detenido, la pregunta que flota en el aire es más grande. ¿Quiénes son los cabecillas detrás del dinero? ¿Qué redes internacionales lo protegieron? Porque en el crimen digital, atrapar a uno no significa desmantelar a todos. La red sigue allí esperando la siguiente orden. Alias El Socio no era un simple hacker. Era un estratega de la mente criminal. Detrás de su rostro sereno y su hablar pausado, se escondía una mente meticulosa, obsesionada con el control y el poder invisible del dinero digital. Los investigadores aseguran que pasaba horas frente a pantallas, analizando patrones bancarios, estudiando vulnerabilidades y creando sistemas que burlaban las defensas de bancos internacionales. Su arma no era un arma de fuego, sino una combinación letal de conocimiento, frialdad y cero remordimiento. Desde un apartamento común en Medellín, podía causar el caos financiero en 3 países al mismo tiempo. Lo movía la adrenalina del riesgo, no el dinero en sí. Disfrutaba saberse superior a las máquinas, a los sistemas, y a quienes creían tenerlo todo bajo control. En el mundo del cibercrimen lo llamaban el fantasma, porque sus huellas digitales nunca eran las mismas. Cada ataque tenía una firma distinta, una especie de arte oscuro que lo hacía impredecible. Los psicólogos forenses que estudiaron su caso lo describen como un hombre con una inteligencia excepcional, pero desconectado de la empatía humana. Para él, cada víctima era solo un número, un dato, un acceso autorizado sin rostro ni historia. Y esa es quizás la parte más inquietante, la mente que roba sin ver el dolor, pero disfruta del poder de hacerlo. Su caída fue tan silenciosa como su ascenso. Alias El Socio había construido un imperio invisible, pero una simple llamada, una conexión mal cifrada, fue el hilo que desató su ruina. Las autoridades lo seguían desde hacía 8 meses, observando cada movimiento, cada transacción sospechosa, cada viaje repentino sin explicación. Todo comenzó con un pequeño retiro en un cajero automático de Itagüí, donde un dispositivo dejó un rastro electrónico imposible de borrar. Desde ahí, la red de inteligencia digital empezó a tejer la trampa. No sabían su rostro, pero conocían su estilo, el patrón de sus ataques, la precisión quirúrgica con la que actuaba. Cuando finalmente rastrearon su ubicación, la madrugada de su captura fue una escena de película. Luces, drones, helicópteros y una sombra que intentó borrar sus huellas hasta el último segundo. Pero lo que más impactó a los agentes no fue el operativo, sino lo que encontraron dentro de su guarida. Decenas de computadores encendidos, con pantallas proyectando códigos en tiempo real,
Una pared llena de mapas y relojes marcando diferentes usos horarios. En medio del caos tecnológico, una libreta escrita a mano, nombres, claves, frases en latín y una sola palabra repetida varias veces, Dominus. Nadie supo si era una contraseña o una firma personal. Su captura no solo significó el fin de una red criminal, sino también el descubrimiento de un mundo oscuro donde la mente humana se funde con la máquina. Algunos agentes confesaron haber sentido una energía extraña. Tras su captura, el silencio de Alias, el socio, fue más perturbador que cualquier confesión. En los interrogatorios apenas levantaba la mirada, observaba a los agentes como si ya supiera lo que iban a preguntar. No temía, no negaba. Solo sonreía con una calma que descolocaba a todos. El sistema no falla, dijo una vez. Simplemente cambia de dueño. Esa frase quedó grabada en los informes, porque nadie entendía si hablaba del sistema financiero, de Internet o de la mente humana. Los expertos en conducta criminal fueron convocados para analizarlo, y lo que descubrieron los dejó helados. Su perfil no correspondía al de un delincuente común, sino al de un hombre obsesionado con el control absoluto, con una inteligencia tan meticulosa que podía calcular el miedo en los demás. Al revisar su pasado, encontraron que había sido un estudiante brillante en ingeniería de sistemas, pero abandonó la universidad de forma repentina tras un conflicto con uno de sus profesores. Desde entonces se dedicó a perfeccionar su propio código, creando un lenguaje cifrado que ni los mejores analistas lograron descifrar del todo. En sus archivos, las autoridades hallaron carpetas con nombres de países, empresas, bancos, pero también una colección de imágenes sin explicación, rostros, pasaportes y un archivo titulado Los Invisibles. Algunos creen que ese documento contiene datos de una red mucho más grande. Otros aseguran que era un mensaje para alguien que aún no ha sido descubierto. Lo cierto es que el socio no actuaba solo, y su captura hoy, mientras el país celebra la captura del hacker más buscado de Latinoamérica, muchos expertos aseguran que el verdadero peligro sigue libre, porque cada día miles de personas entregan sus datos sin pensar, deslizan una tarjeta, hacen clic en un enlace o publican su ubicación, sin imaginar que al otro lado de la pantalla alguien los está observando, esperando el momento exacto para actuar. La caída de Alias el socio no es el final de una historia, es la advertencia de un futuro que ya comenzó. Un mundo donde los ladrones no usan pasamontañas, sino códigos invisibles, donde el crimen se esconde tras una sonrisa en línea y una conexión Wi-Fi. Los investigadores siguen rastreando a sus cómplices, pero hay algo que nadie ha podido borrar: las huellas digitales que dejó en la red, rastros tan bien ocultos que podrían reactivarse en cualquier momento. Algunos dicen que su sistema aún opera, que fue diseñado para despertar si él desaparecía. Otros afirman que fue un mito inventado para sembrar miedo. Sea como sea, lo cierto es que la mente del socio demostró que el crimen del siglo XXI no se comete con armas, sino con información. Y mientras las luces se apagan en los cuartos de investigación, una última pregunta flota en el aire. ¿Realmente fue capturado? ¿O solo se desconectó por un momento? Yo solo observo y digo: suscríbete a mi canal para más actualidad. Hasta pronto.